Dios es una abstracción que ha adoptado innumerables formas a lo largo de la historia del pensamiento humano, revelando la profundidad y la plasticidad de nuestra capacidad para conceptualizar lo trascendente. Por ejemplo, está el Dios de Aristóteles, esa causa primera inmóvil, el motor que inicia la cadena infinita de causas y efectos sin ser el mismo causado. Se trata de una entidad puramente lógica y metafísica, desprovista de cualquier atributo personal o emocional. Nadie se arrodilla ante la causa primera para suplicar protección o expresar amor filial, porque no es un ser con el que se pueda entablar una relación afectiva, sino un principio abstracto que explica la coherencia del cosmos. De la misma manera, la noción de Dios como Padre Celestial convive con representaciones femeninas, como la gran diosa madre de tradiciones ancestrales, que encarna la fertilidad, la nutrición y el ciclo de la vida y la muerte. ¿Por qué entonces insistimos en hablar de Dios en singular y no en dioses, en una multiplicidad de manifestaciones divinas que reflejen la diversidad del universo? Hemos olvidado, en gran medida, que lo divino puede habitar en la pluralidad, en la interconexión de fuerzas, arquetipos y energías que no se reducen a una unidad monolítica, sino que se despliegan en un tapiz rizomático de experiencias y símbolos. Esta multiplicidad se extiende aún más cuando consideramos definiciones como la de ciertos cristianos que identifican a Dios directamente con el amor, un sentimiento, una cualidad relacional que impregna las interacciones humanas. En ese sentido, ¿de qué Dios hablamos realmente? ¿De una entidad que trasciende este mundo, situada en un plano ontológico superior e inaccesible, o de algo inmanente que late dentro de una realidad misma, como la fuerza vital, el anima mundi, que anima toda existencia? Es Dios, la vida en su expresión más pura, el aliento que sostiene el devenir cósmico o una proyección de nuestras aspiraciones más elevadas. Tantas formas de entenderlo y definirlo demuestran que el término Dios es un contenedor semántico vasto, casi oceánico, capaz de albergar desde constructos filosóficos rigurosos hasta intuiciones místicas y poéticas. Cuando se afirma o se niega su existencia, es imperativo puntualizar qué se está entendiendo exactamente por esa palabra. Una entidad concreta que supera la comprensión humana, dotada de voluntad y atributos personales, una abstracción filosófica que ordena la realidad, una forma de energía sutil que permea el universo, o quizá una metáfora existencialista de ciertos principios de la condición humana, o incluso una metáfora colectiva del pueblo, un símbolo que cohesiona identidades y culturales y sociales. Sospecho, además, que incluso dos personas que profesan la misma religión
y comparten rituales idénticos pueden entender por Dios realidades profundamente distintas, filtradas por sus experiencias personales, sus heridas, sus anhelos y su bagaje intelectual. La búsqueda de Dios se asemeja, entonces, a intentar sostener arena entre las manos. Cuanto más apretamos, más se nos escapa, revelando la fugacidad inherente de cualquier intento de apresar lo divino en conceptos fijos o dogmas inamovibles. Creo firmemente que la mayoría de las personas no son suficientemente serias ni rigurosas al reflexionar en profundidad sobre qué es Dios. Se trata de una palabra misteriosa, tan abstracta y amplia que invita a la pereza intelectual o al refugio en fórmulas aprendidas, en lugar de un examen honesto y sostenido que confronte sus propias contradicciones y paradojas. Estas reflexiones chocan directamente con el cristianismo institucionalizado, donde muchos debates apologéticos intentan probar la existencia de Dios mediante argumentos lógicos, como el de la causa primera o el diseño inteligente, para luego dar por sentado casi automáticamente la divinidad de Jesucristo y la veracidad de los relatos bíblicos. Sin embargo, hay una distancia abismal entre el Dios aristotélico, impersonal y metafísico, y la figura histórica o mítica de un hombre que supuestamente resucitó según un libro antiguo, compilado en contextos culturales específicos. Probar la existencia de una causa primera no implica en absoluto validar la encarnación, los milagros o la resurrección. Son dominios completamente distintos que requieren evidencias y razonamientos separados, y confundirlos genera una falacia de continuidad que debilita tanto la filosofía como la fe. Es importante diferenciar con claridad los términos religiosos y filosóficos que suelen confundirse en las conversaciones cotidianas. El deísmo es simplemente creer en Dios, nada más, despojado de cualquier religión organizada o sistema doctrinal estructurado. Se trata de una adhesión mínima a un principio divino, sin exigencias rituales ni dogmas. El agnosticismo, por su parte, representa la duda honesta, la suspensión del juicio ante la imposibilidad de certeza absoluta sobre la existencia o inexistencia de Dios. El teísmo implica creer en el Dios específico de una tradición religiosa concreta, con sus atributos, mandatos y narrativas particulares. El ateísmo niega la existencia de cualquier divinidad, y el post-teísmo, una postura más sutil y contemporánea, es aquella que no se obsesiona con la cuestión ontológica de si Dios existe o no, sino que prioriza la experiencia trascendental de lo divino. Esa vivencia de lo sagrado que puede surgir en la contemplación, el arte, el éxtasis o el silencio interior, sin necesidad de afirmar si esa experiencia responde a causas psicológicas,
estéticas, neurológicas o verdaderamente metafísicas. Lo que importa en el posteísmo es su impacto vivencial y transformador. La complejidad del posteísmo exige un nivel de sofisticación intelectual y emocional al que no tiene acceso la mayoría de personas. En la calle, pocos distinguen con precisión entre deísmo, agnosticismo, teísmo y ateísmo. Las categorías se funden en una nebulosa emocional o cultural. Menos aún pueden acceder al posteísmo, que requiere una madurez capaz de sostener la ambigüedad, de habitar el misterio sin resolverlo apresuradamente. Sobre esto, el pensador pragmático William James y ofrecía una visión iluminadora. La verdad no es un absoluto estático, sino algo relativo que se valida por sus resultados prácticos en la vida de quien la adopta. Aquello que funciona, que enriquece la existencia y genera frutos de sentido y vitalidad, se convierte en verdad para el individuo. Aleister Crowley, el ocultista más influyente del siglo XX, citaba precisamente a James en su obra Magic, con K al final, reconociendo cómo esta perspectiva pragmática abre las puertas a una magia y una espiritualidad experimentales, donde la eficacia ritual y experiencial prima sobre las disputas doctrinales. Todo esto nos demuestra, en última instancia, que la perspectiva posteísta nos aproxima a una espiritualidad mucho más libre, fluida y creativa, liberada de las cadenas dogmáticas y abiertas a la experimentación constante. Al colocar la experiencia vivencial en el centro, se facilita una resignificación profunda y personal de los símbolos religiosos tradicionales. Cruces, dioses, rituales o mitos dejan de ser imposiciones externas para convertirse en herramientas maleables que cada individuo adapta a su propio paisaje interior. De este modo, la espiritualidad se transforma en un trabajo íntimo, artesanal y profundamente creativo, que necesariamente implica un autoconocimiento progresivo y radical. La persona posteísta resignifica, recrea y diferencia su propia senda espiritual, y en ese proceso dinámico va desvelando capas de su verdadero ser, que se despliega como un organismo vivo a través de las imágenes, prácticas y símbolos que elige habitar. Es un camino de soberanía interior, donde lo divino no se busca fuera, sino que se revela en la alquimia constante entre el yo y el misterio, enriqueciendo la existencia con profundidad, belleza y una libertad que trasciende las polaridades convencionales de creencia e incredulidad.